Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Heartbeat. Hoy vamos a ver las principales novedades de la nueva actualización de iPadOS 17. Antes de comenzar os voy a dejar todos los modelos de iPad que sí son compatibles con esta actualización. Recuerda que toda la papelería digital que enseñamos la puedes encontrar en la web de heartbeat.com. Hay agendas, cuadernos, tipografías, muchos stickers y además al final de la web puedes cambiar la moneda a tu gusto. Y ahora sí empezamos. La primera novedad y la que todos estábamos esperando es la nueva pantalla de bloqueo. Ahora, al igual que en iPhone, podemos personalizar más esta pantalla y poner widgets. Solo hay que mantener pulsado sobre la pantalla de bloqueo y aquí ya nos da opción de crear la nuestra. Escogemos primero el fondo de pantalla. Ya vienen algunos predeterminados, pero tú puedes agregar uno de tus fotos. Ahora aquí ya sí podemos escoger los widgets en este lateral. Ten en cuenta que podemos agregar unos widgets para la vista horizontal y otros distintos para la vista vertical. Según la posición en la que tengamos el iPad, se verán unos widgets u otros. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar ya algunos. Podemos poner alguno de la app de atajos. Si pulsamos sobre el propio icono, ya aquí nos salen todos los atajos que hemos creado. Yo, por ejemplo, voy a escoger el atajo de mi agenda. Podemos crear otro atajo volviéndole a dar. Le damos al icono y ahora podemos escoger otro atajo, por ejemplo, un atajo a los apuntes de japonés. Entonces podemos llenar toda esta parte con los widgets que queramos. Esto depende también de las aplicaciones que tú tengas instaladas. Yo, por ejemplo, tengo el traductor instalado y tiene su propio widget. Para cambiarle el color a todo, vamos a pulsar sobre la hora. Y aquí ya podemos escoger el color tanto de la hora como de los widgets. También en esta parte podemos personalizar el cómo se ve la hora. Puedes escoger la fuente que prefieras para la hora y también podemos escoger el grosor. La parte de arriba donde está la fecha también la podríamos cambiar por otra cosa. Cuando ya te guste, le damos a añadir y aquí nos pregunta si queremos que la pantalla de inicio sea igual que la de bloqueo. Si tú quieres personalizarla por tu cuenta, le vamos a dar a la opción de abajo. Aquí ahora podríamos escoger la pantalla de inicio. Podemos dejar la misma, pero también podríamos poner otra foto y además tenemos opciones de degradado, de desenfoque, etc. Cuando te guste le volvemos a dar al OK y listo. Antes de seguir en esta parte, aquí tenemos opción de poner un modo de concentración para esta personalización que hemos creado. Por tanto, si ahora, por ejemplo, hacemos otra personalización distinta, podemos asignarle otro modo de concentración. Cuando estemos en nuestro iPad y cambiemos el modo, también cambiará la pantalla. Y así nos quedaría nuestra pantalla de bloqueo. Los atajos y todo lo que hemos creado podemos pulsar sobre ellos y nos llevaría a la agenda, a los apuntes o a lo que hayamos puesto. Otra novedad más pequeñita es que ya tenemos opción de mover los widgets de la pantalla de inicio más al gusto. Antes todos se iban como hacia arriba, pero ahora ya podemos ponerlos, por ejemplo, en una esquinita solos. La siguiente novedad es la aplicación de salud. Esta aplicación solo estaba disponible en iPhone, pero ahora ya la podemos tener en el iPad. Si no la conoces, con esta app podemos poner recordatorios para medicamentos, para el ciclo menstrual, y además si cuentas con un Apple Watch también te medirá cosas como el sueño, capacidad aeróbica, pasos, etc.
Ahora mismo no hay datos, pero pues cuando ya lo activemos, aquí saldrían nuestros datos del sueño, por ejemplo. Entonces, si tú usas Agenda, podemos hacer una captura de pantalla a nuestros datos del sueño y ponerlos en nuestra agenda en caso de que quieras llevar un diario de salud o hacer un resumen de salud del mes. Ahora, por tanto, es mucho más cómodo estar pendiente pues de tu salud, organizar, llevar un diario, hacer capturas, etc. Seguimos y hay muchas novedades en la aplicación de fotos. Lo primero es que si agrandamos una imagen, nos aparece en la esquina la opción de recortar y ya podemos acceder directamente para recortar al gusto esa imagen. Por tanto, solo haciendo zoom a la imagen ya podríamos darle a esa opción. Seguimos con novedades en la aplicación de fotos. Anteriormente ya implantaron un sistema para reconocer plantas, perros y gatos. Pero ahora lo han mejorado, ya que también reconoce, por ejemplo, especies de aves y pájaros. Cuando tengamos una foto, vamos a darle aquí a la i y como veis nos sale que efectivamente lo ha reconocido como un pájaro. Si le damos, nos va a aparecer la especie concreta de ese pájaro. Y en este caso sí ha acertado, ya que kiwi sí es un Agapornis rosecolis. Si eres una persona curiosa, esto es muy útil porque te permite aprender. Por ejemplo, justamente el año pasado que estuve de camping me encontré con este pato que estaba paseando. En ese momento me hubiera venido muy bien esta función porque habría podido conocer qué especie de pato era, qué le gustaba comer, qué le gustaba beber, etc. También funciona con vídeos, así que para ello solo tenemos que pausar el vídeo en un fotograma pues que se vea bien. Y como veis nos lo detecta. Además también ahora reconoce comida, así que podríamos encontrar recetas parecidas a la comida de la foto. Y por último también nos detecta ahora etiquetas de la ropa. Yo hice una foto a una etiqueta para hacer la prueba y efectivamente lo ha detectado. Nos va a salir lo que significa cada símbolo que viene en la etiqueta. La siguiente novedad es que podemos hacer nuestros propios emojis. Para eso vamos a ir a una foto donde se vea bien una persona o una mascota. Vamos a mantener pulsado con el dedo, no con el pencil, con el dedo. Soltamos y ya nos sale la opción de añadir sticker. Esto podemos hacerlo con nuestras mascotas, también con nosotros mismos, con personas, etc. Además aquí tenemos varios efectos para ponerles. Podemos crear nuestros propios emojis y luego usarlos en la app de mensajes del iPad. En los propios emojis deslizamos más a la derecha y ya aparecen los que nosotros hemos creado. Además, aprovechando esta opción de recorte, también podemos poner stickers de nosotros mismos, de nuestras mascotas, para usar en nuestra agenda. Solo mantenemos pulsado y arrastramos a nuestra agenda. Por fin, la aplicación de notas de iPad permite importar cuadernos con enlaces y pestañas. Esto quiere decir que ya es un paso más para que la papelería pueda usarse en esta aplicación. Yo lo probé con la agenda, simplemente arrastrándola ya se me importó. Por ahora las pestañas funcionan muy bien, también podemos escribir a mano, aunque va un poco lenta, pero recuerden que esta aplicación es gratis y que ya viene integrada con el iPad. Aún así, es un buen comienzo para que en el futuro la sigan mejorando y podamos usar la papelería perfectamente en esta aplicación. Y la última novedad que vamos a ver hoy es en Safari. Vamos a ir aquí a Ajustes y a Safari y aquí ahora podemos crear perfiles. Si compartes tu iPad con más personas, esto viene muy bien, ya que así podéis separar vuestras búsquedas, historial, etc. por nombre.
Cuando vayamos a Safari, aquí ya nos va a salir directamente para cambiar el perfil. Entonces podemos cambiar a otra persona y así cada uno tiene su espacio para guardar sus pestañas favoritas, webs, etc. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Decidme qué novedad os ha gustado más. Y por supuesto no olvidéis dar like a este vídeo si te gustan los tutoriales y también suscríbete para no perderte más novedades. Os mando un millón de abrazos y ya nos vemos en el próximo vídeo.